Ahora sí, ¿preparados para un nuevo Facebook Live? Hace rato que no me conectaba con ustedes y hoy vamos a compartir información muy valiosa. Hoy vamos a hablar de cómo introducir nuevas pruebas, aun cuando a usted ya se le pudieran haber vencido los tiempos principales para poder justamente haber aportado esas pruebas. Bienvenidos nuevamente a un espacio muy poderoso. Hoy vamos a hablar de un tema probatorio que le concierne a muchas personas a nivel latinoamericano, pero por supuesto antes de cualquier cosa me gustaría saber desde dónde se están conectando. Esto se trata de un Facebook Live Flash. Estaba preparando una clase, estaba preparando también un tema importante para una ponencia que voy a tener en estos días y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no compartir esta información con las personas que quieren conocer a fondo cómo litigar a otro nivel? Por acá quiero decirles que he estado un poquito perdido de la fanpage, pero estamos con toda. Quiero decirles que ya salió la tercera edición de El arte de litigar, manual práctico de litigación en asuntos no penales. Salió nuestro segundo libro con su primera edición, Cómo detectar mentiras en testigos. Y algo bacanísimo, una bomba de sorpresa, y es que próximamente vamos a publicar un artículo, o voy a publicar un artículo dentro de un libro muy chévere que se va a llamar algo así como Estrategia de litigación para asuntos disciplinarios. Lo vamos a publicar con el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas, en el que varios autores vamos a compartir información muy poderosa. Es el primer libro en Colombia que se va a dedicar desde el derecho disciplinario, justamente desde lo práctico, a ver cómo es que funciona la presentación de cargos, los descargos, la práctica de pruebas y muchas otras situaciones, circunstancias que son importantes para poder tener un desempeño como litigantes en asuntos disciplinarios. Para los que se están conectando, dos cositas. Primero, les voy a hacer un resumen muy rápido de lo que estoy hablando. Segundo, les voy a decir hacia dónde vamos. Y tercero, quiero preguntarles, ¿en dónde están? ¿Desde dónde se están conectando? Cuéntenos, por favor. Además, denle like, por favor, denle like en este momento. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Hablando de asuntos no penales, los litigantes, cuando no conocen de técnicas de litigación oral, no saben planificar de manera correcta, no saben planificar de manera correcta el litigio. ¿Por qué? Porque nunca se lo enseñaron en la universidad, porque los códigos establecen qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, pero nunca nos dicen el cómo. Y en el cómo muchas veces está la victoria, está el detalle, está el quid del asunto. Muchas veces cuando no sabemos el cómo podemos perder casos. Muchas veces cuando no sabemos cómo funciona en la práctica real, allá en la audiencia, cuando a usted le toca enfrentarse con juez, con contraparte, etcétera, y cuando usted no sabe, pues termina pasando unas vergüenzas increíbles porque nunca nadie se lo enseñó a uno. Las clases en la universidad son absolutamente teóricas. Y cuando son teóricas, pues uno pierde la posibilidad de saber cómo se debe desarrollar este asunto en la práctica. Así que muchas personas que dan el salto en el litigio, pues terminan pues decepcionadas porque dicen, ¿y esto cómo funciona? ¿Esto cómo se hace? Entonces, teniendo claro eso, hoy vamos a compartir una forma adicional que le puede salvar la vida, puede ser un salvavidas probatorio para que usted, para que aquellas personas que en algún momento olvidaron presentar una prueba que pudiera ser vital para respaldar su teoría del caso, para ganar su proceso, para ganar sus honorarios, pues definitivamente usted la puede introducir de manera legal. Por acá voy a comenzar a leer algunos. Juan Pablo dice, Florida Blanca, Santander. Bueno, cuéntenos desde dónde se están comunicando, desde dónde se están conectando, porque como les digo, hoy vamos a compartir información valiosa. Facebook Live Flash. Compártale esta información a su gente porque esto no se lo enseñan en la universidad. Dicho eso, y entonces, ¿cómo funciona este tema de la presentación de la demanda, de la contestación de la demanda y demás? Porque eso tiene todo que ver entonces con los momentos probatorios. Entonces, para poder abordar este tema, vamos a adelantar 4 momentos, vamos a adelantar 4 espacios, 4 puntos para que ustedes se puedan llevar información muy valiosa. El primer punto tiene que ver vamos a hablar de la importancia de la prueba. De hecho, acabo de decidir que vamos a hacerlo con 5 momentos importantes que pudieran resultar, o más bien 5 puntos importantes que pudieran resultar
relevantes para que usted pueda entender cómo se adelanta a este punto. Lo primero es que es importantísimo hablar de la prueba, de la importancia de la prueba. En esto no me voy a desgastar mucho porque creo que como todos litigantes sabemos que la prueba es importante. Sin embargo, pues resulta relevante entender y recordar, más que entender, yo creo que recordar, porque esto sí no lo enseñaron en la universidad, y es que el artículo 167 Código General del Proceso Colombiano nos dice a nosotros lo siguiente: oiga, carga de la prueba. De hecho, ya que tengo el código acá, voy a aprovecharlo para leerlo. 167 nos dice lo siguiente: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico. Para eso es bien importante recordar lo siguiente: ahí no le dice el demandante, ahí no le dice el demandado, ahí dice las partes. Eso quiere decir que dependiendo de la alegación que se haga, dependiendo de la circunstancia que se esté alegando, pues una parte u otra parte procesal tendrán la obligación, más bien pongámoslo en términos más precisos, el deber de demostrar los supuestos de hecho de la norma que invoca. Y acá quiero hacer referencia a otro punto que es bien importante, porque a veces no entendemos a qué hace referencia ese artículo. Sí, uno pareciera que lo tradujera de manera simple diciendo quien alega prueba. Sí, pero ¿qué prueba? Y acá me gustaría preguntarles, ¿qué prueba? Es decir, quiero saber cuál sería la respuesta de acuerdo a lo que ustedes pudieran saber. Ninguna respuesta la vamos a criticar ni a juzgar. Pero la pregunta es, cuando ahí dice que hay que probar, que le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que invoca, ¿qué es lo que se debe probar? Sí, los supuestos de hecho, pero ¿qué es un supuesto de hecho? Entonces quiero leerlos, pero también quiero saber desde dónde se están conectando. Bueno, acá Eddie ya nos dice que está desde Casanare, Yopal, y Alejandro ya nos dice que está desde Bogotá. Bueno, síganos informando desde dónde están. Nosotros los seguimos saludando con mucho cariño. Comparta este video, dele like. En serio, compártalo porque mucha gente pudiera necesitar esta información. Mientras me tomo este traguito de agua, les pregunto, entonces, artículo 167, Código General del Proceso Colombiano, pero si usted es de otro país y nos está viendo, pues también le pregunto, en su país estoy seguro que debe existir un artículo de esta naturaleza, que establece un deber probatorio y le dice, pues, en términos generales, algo muy parecido. Pero entonces cuando nos dicen, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas, ¿a qué hace referencia? Me voy a devolver un poquito y voy a hacer un resumen. Les dije, para poder abordar este escenario de qué otro momento procesal podría ser importante y útil para poder introducir pruebas que uno como litigante pudiera olvidar por allá en la presentación de la demanda o en la contestación de la demanda, por cuenta de que no sabe cómo planificar de forma correcta un litigio porque nunca se lo enseñaron, además con justa razón no lo sabe, pero le puede pasar, igual le pasa, no se lo enseñaron, pero le pasa y las consecuencias las está sufriendo en este momento tal vez o las puede sufrir más adelante. Pero entonces la pregunta es, ¿y entonces qué puntos tener en cuenta? 5 para poder adelantar este tema de qué momentos qué otro momento podría ser importante. Pero para eso es importantísimo entender la importancia de la prueba. Pero no solo entender que necesitamos prueba, eso lo sabemos todos, salvo por supuesto los hechos notorios, salvo por supuesto pues hechos ya confesados y otros tantos. Pero en términos generales, 99% de los casos se necesitan pruebas, ¿sí? Y a nosotros nos dice el artículo 167 en Colombia, le incumbe probar a las partes el supuesto de hecho de las normas. ¿Y qué es eso de supuestos de hecho? Los leo para poder avanzar un poquito, para que hagamos más interactivo este tema. Entonces, nos dicen, bueno, Luis Guillermo Fernández nos dice, saludos desde Roldanillo, Valle del Cauca, supongo, ¿cierto? ¿Eso es Valle del Cauca, Luis Guillermo? Bueno, Luis Gómez dice desde Bogotá, Daniel Cortés dice Cartagena de Indias. Bueno, entonces, así, Valle del Cauca, dice Luis Guillermo. Ok, Roldanillo, Valle del Cauca. Mire, los supuestos de hecho no son más que pongámoslo así, y lo voy a explicar de la siguiente forma para que quede bien claro. Las normas o teorías jurídicas que nosotros queremos aplicar al caso en concreto tienen unos requisitos, establecen unos requisitos, pero también es importante mencionar que corresponden a unas construcciones abstractas. Dicho en otros términos, por ejemplo, cuando usted lee una norma, pues no va a decir si David Peñuela lesionara a otro va a recibir una sanción de tanto, no, dice el que lesionare a otro.
el que le quitare la vida a otro, el que incurra en tal conducta tendrá tal sanción, el que cause un perjuicio tendrá la obligación de repararlo, etcétera. Y entonces, teniendo claro eso, uno debe entender que siendo la norma abstracta, hay que tener en cuenta cuáles son los subrequisitos de la norma para poder aplicarla al caso en concreto. Y para poder aplicarle al caso en concreto necesitamos dos cosas. Una que ya la dije, otra que se supone, pero que igual la voy a mencionar. Lo primero es que necesitamos saber exactamente, ¿cuál fue la palabra? Exactamente, cuáles son los subrequisitos de la norma. Cuando usted entiende cuáles son los subrequisitos de la norma, usted entiende efectivamente cuáles son las condiciones que usted debe cumplir. Y esas condiciones, o más bien a esas condiciones, se les da vida a través, ahora sí, de los hechos concretos del caso. Puesto en términos más sencillos, para que uno pueda aplicar una norma jurídica abstracta, gaseosa, a un caso en concreto necesitamos demostrar los hechos del caso, pero ojo, y acá viene el punto, que se correspondan idénticamente, exactamente, con los subrequisitos de cada norma que queremos aplicar. Eso es lo que hay que demostrar, no cualquier hecho. Lo que pasa es que el código no nos dice, bueno, sí, de hecho es muy explícito, lo que pasa es que muchas veces nunca nos explican a qué hace referencia con el supuesto de la norma. Entonces nos dice, sí, la norma, pero muchas veces creemos que la norma es simplemente algo jurídico, mientras los hechos son algo fáctico, cuando en realidad la comunión, el puente de comunicación entre los hechos y las normas es el debate probatorio. Ahora bien, dicho eso, y ya sabiendo que tenemos que demostrar los supuestos de hecho, es decir, tenemos que demostrarlos con hechos concretos y darle vida a los subrequisitos de la norma, ahora ya entendemos que no todo hecho tiene que resultar probado, que no todo esfuerzo probatorio tiene que estar pues dirigido a probar todos los hechos, no, solo aquellos cuyos requisitos o cuya importancia, cuya probanza nos den vida a los subrequisitos de la norma. Entonces dije, vamos a adelantar este asunto para poder entenderlo a fondo de cuáles son los momentos o el momento adicional probatorio para introducir documentos que en su momento no se introdujeron porque no sabe usted cómo planificar y por lo tanto se le pasó. Pues para poder llegar a ese punto dijimos vamos a adelantar 5 puntos que además no caben mal de recordar. Y ese primer punto, 4 o 5 puntos. El primero consistía en hablar de la importancia de la prueba, de lo que se debe probar, de lo que se tiene que probar, porque no todo hecho, por más de que haya ocurrido, es susceptible e importante, ¿sí?, de ser probado. Y esa es la razón por la cual el artículo 167 hace una relación muy clara, pero no tan explícita, de qué debemos probar. Punto número 1. Voy a seguir leyéndolos antes de seguir. Jaime dice, desde Facatativá, también se conecta. Bueno, punto número 2. La pregunta es, oiga, ¿y cuáles son los momentos procesales? Acá ya estamos entrando un poco más en materia. ¿Cuáles son los asuntos procesales, los momentos procesales en los cuales nosotros podemos introducir documentos? Pruebas adicionales. Y quiero leerlos. Cambio la pregunta. Adicionales no. ¿Cuáles son los momentos principales en una demanda o en una contestación para poder introducir documentos? O en asuntos no penales, ampliemos la categoría. En asuntos no penales, ¿cuáles son los momentos típicos, normales, en los que se introducen las pruebas? Bueno, pues podríamos decir en la demanda o en la contestación, pero también, por ejemplo, en la reforma de la demanda, también en el descorrimiento de excepciones y, ¿por qué no?, en la demanda de reconvención, que es lo que llaman por ahí contrademanda, bueno, etcétera. Pero también es importante, entender que esos momentos probatorios, si bien son importantes, pues a muchas personas se les pasa el arroz, porque, por ejemplo, no le dieron valor probatorio o no le dieron mérito a un documento que se lo entregaron, pero que decía, no, esto no prueba nada, esto no tiene nada que ver con el proceso, cuando en realidad sí. Y entonces muchas personas presentan sus demandas, sus contestaciones, sin aportar ese proceso, ese documento. Pero acá quiero decir algo más, que también lo veo con mucha frecuencia cuando asesoramos a firmas en relación con la creación de estrategia judicial.
y me tomo otro sorbito de agua. Oiga, el asunto es el siguiente, es que muchas veces ni siquiera revisan los documentos. Y muchas veces pasan dos cosas, o aportan documentos que ni siquiera tienen que ver con el proceso, o dejan de aportar documentos que definitivamente son importantes, o pruebas que son importantes. Y ahí es cuando llega el momento en donde en la audiencia inicial pues se dieron cuenta de que efectivamente, pucha, están poniendo en riesgo su teoría del caso, están poniendo en riesgo su proceso judicial, están poniendo en riesgo los intereses de su cliente. Y algo también muy importante, están poniendo en riesgo los honorarios. Porque uno trabaja ¿para qué? Pues también para tener unos réditos. Entonces ahí definitivamente pasa este tipo de cosas. Y es que no entienden o más bien como no planifican, ni siquiera se detienen a pensar cuáles son los momentos en que deben aportar la prueba. Y dijimos, los momentos ordinarios para poder aportar la prueba son la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, la reforma de la demanda, el descorrimiento de excepciones y, ¿por qué no?, la presentación de una demanda de reconvención. ¿Sí? Y muchos en esos momentos pierden el juicio y no saben para dónde o no saben qué documento introducir. Pero acá viene otro punto muy importante y que ya entramos en materia y es qué otro momento procesal, probatorio puede servir para efectos de introducir prueba. Y acá es donde les decimos vayan al artículo 221 Código General del Proceso. 221 Código General del Proceso. El artículo 221 Código General del Proceso nos dice algo muy interesante y nos dice lo siguiente. Numeral sexto. Artículo 221. Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas. Numeral sexto. Y le dice, el testigo al rendir su declaración podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio. Estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integral del testimonio. Hasta ahí ninguna novedad, pero vea lo que dice. Asimismo, podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración. Y ahí viene el punto. Entonces, la pregunta es, ¿qué momento procesal adicional a la presentación de la demanda, contestación de la demanda, descorrimiento de excepciones, reforma de la demanda y demanda de reconvención podríamos tener para introducir un documento que es muy importante para nosotros, pero que olvidamos presentarlos por allá en la demanda o en la contestación? ¿Qué otro momento? La respuesta es la prueba testimonial. Ahora, y este es nuestro tercer punto, es decir, dijimos que íbamos a adelantar 4 o 5 puntos para poder justamente entender la importancia de lo que vamos a decir y revelar el momento probatorio adicional, porque hay muy pocas personas que saben de este momento probatorio y entonces lo desperdician. Entonces, ahondando en este tercer punto y abordando el tercer punto de los 4 o 5 que dijimos para poder adelantar este Facebook Live, dijimos el tercero corresponde ahora sí al momento. ¿Cuál es el momento? El momento para introducir una nueva prueba, específicamente la documental, es la práctica de la prueba testimonial. Artículo 221, numeral sexto. Le dice el testigo puede introducir o se puede introducir documentos a través del testigo o también se pueden reconocer documentos. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿Qué consideraciones tener en cuenta? Y ahí es cuando voy a compartir con ustedes algunas consideraciones. Lo primero, porque es que ya lo he visto en varios casos y además me lo han comentado y me parece que es ilógico, pero lo vamos a establecer de esta forma, es que, oiga, para poder aplicar esto no se requiere de haberlo solicitado previamente. Es decir, para poder hablar de esto necesitamos ir rápidamente al artículo 212 Código General del Proceso. Vayan al 212, por favor. Para esta mini clase, para esta mini Facebook Live, oiga, necesitan tener el Código General del Proceso a la mano para que puedan definitivamente aprovechar al máximo esta información. Bueno, cuéntenos desde dónde se están conectando, por acá los vuelvo a leer y los sigo leyendo. Espérenme a ver qué más hay por acá. Bueno, Facatativa, creo que esto ya lo había leído, Jaime Oro. Bueno, perfecto. Entonces, artículo 212, mire lo que le dice.
Cuando se pidan testimonios, deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos y enunciarse concretamente los hechos de objeto de prueba. Y eso es muy importante porque ahí en este artículo nunca le dicen y le establecen como exigencia que el juez puede solicitar que para la introducción del documento en el artículo 212 se indique que a través del documento, del testimonio, se va a introducir un documento. Eso no es cierto. Yo he escuchado personas que dicen eso. He escuchado personas que dicen que han estado en audiencia y que el juez dice eso. Y eso no es cierto porque el artículo no lo exige. Primera razón de por qué no procede es porque el artículo no lo exige y los jueces no pueden exigir lo inexigible. Segundo punto, que además es bien importante y tiene que ver ya con el razonamiento y la lógica de la prueba testimonial y la lógica de la prueba documental, y es la siguiente. Mire, ¿dónde pide, en qué momento histórico, por llamarlo de alguna forma, uno incluye la solicitud de la prueba testimonial? Pues cuando está redactando la demanda o la contestación, ¿verdad? Y si usted en ese momento, es decir, si aceptáramos la exigencia de los jueces de que para poder introducir ese documento se necesita previamente la solicitud de la introducción de ese documento en la demanda o en la contestación, pues no tendría ninguna lógica porque usted no necesitaría, por ejemplo, para introducir ese documento si estuviera en aquel momento procesal del testigo, porque lo puede aportar directamente como anexo prueba ahí en la demanda o en la contestación. No sé si soy claro. Si soy claro, por favor ponga la palabra sí en el chat para yo saber que vamos por buen camino. Pero vuelvo a repetir la idea. Bueno, acá ya nos están diciendo, John Bello dice saludos desde Duitama, Julián Duque dice Manizales, presente, Dubier Castillo dice un saludo doctor desde Bogotá, saludos para ti. John Potes dice saludos desde Quibdó. Bueno, qué chévere verlos por acá, síganse conectando y como les digo, por favor compartan esta información que es súper valiosa. Ok, acá ya están respondiendo que sí, que se está entendiendo el asunto. Bueno, perfecto. Pero volvemos al tema. Y el tema es el siguiente. Oiga, es decir, no tiene ninguna lógica que a mí me realicen una exigencia cuando yo pudiera aportar el documento con la demanda o con la contestación. Es que yo creo que el sentir del legislador fue, demos una oportunidad adicional en audiencia, no antes de la audiencia, sino en audiencia, para poder introducir un documento. Porque es que si fuera antes de la audiencia, pues qué sentido tiene que a mí me permitan introducir un documento, pero atado a un requisito previo de solicitud de la introducción del documento, cuando ese documento yo lo puedo haber introducido o en la demanda, o en la contestación, o en la reforma, o en el descorrimiento de excepciones, o en la demanda de reconvención. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Y acá es cuando los invito a que también apliquen mucha lógica en la interpretación. La lógica es un elemento fundamental para la interpretación de las normas. Y ahí es cuando, yo no sé si esto lo estarán viendo jueces o lo van a ver jueces, etcétera, pero uno no puede pedir cosas que son ilógicas. Uno no puede exigir cosas que son ilógicas. Por eso es bien importante entender la lógica del código. Y acá, paréntesis y seguimos. Por favor, no se vuelvan lectores del código. El lector del código puede ser cualquiera. Y no quiero demeritar a nadie, pero puede ser el tendero de la esquina, puede ser el carnicero de la esquina, el panadero de la esquina. Pues cualquier persona que sepa leer puede ser lector del código. Pero yo creo que nosotros estamos llamados a ir un poco más allá. No somos simples lectores, somos interpretadores, aplicadores del código, y para aplicar el código necesitamos tener, pues definitivamente, una interpretación global, una interpretación sistemática del código, de las reglamentaciones que establece el código. Y para eso pues hay que entender la noción de cada medio de prueba, pero también la lógica y de cada momento procesal. Entonces, ¿qué sentido tiene exigirle a una persona? Estábamos en los requisitos de esta figura, ¿no? Voy a hacer un resumen rápidamente. Primero hablamos de la importancia del problema, primero hablamos de la importancia de la prueba testimonial. Y luego, hablando de la importancia de la prueba, no de la testimonial, en general de la prueba, nos fuimos al artículo 167 y dijimos, oiga, pues por cuenta del 167 entendemos que todos los que alegamos tenemos que probar. La pregunta es, ¿qué tenemos que probar?
¿Cuáles hechos? ¿Todos los hechos? Realmente los que tenemos que probar son los hechos que dan vida a los subrequisitos de la norma. Esto lo explicamos mucho más en nuestro diplomado sobre litigación oral en asuntos no penales, porque ahí es donde les ayudamos a construir la teoría del caso. Ahí es cuando les ayudamos a construir esa versión convincente, persuasiva, a partir de hechos, pruebas y argumentos que son bien sólidas y usted va a presentar en la demanda y que también va a plasmar o en la contestación de la demanda dependiendo de su función. Entonces, ¿qué tenemos que probar? No todo se tiene que probar, pero no solo porque haya la figura por ejemplo, de hechos notorios o, por ejemplo, el hecho de que hay hechos que ya están confesados, etcétera. No solo por ahí, sino porque y además de eso, dentro del mundo y la categoría de hechos jurídicamente relevantes, pues los hechos jurídicamente relevantes tienen una relación clara con el problema jurídico y por supuesto con las normas que queremos aplicar. Pero eso que es tan importante no nos lo enseñaron en la universidad y terminamos presentando demandas muy flojas, contestaciones muy flojas. Cuando las personas ven el módulo de creación de la teoría del caso, comienzan a construir textos muy sólidos. Así que estábamos hablando como primer punto en este resumen de la importancia de la prueba y de lo que se debe probar. Segundo, comenzamos a hablar de cuáles son los momentos procesales típicos, tradicionales, en los que normalmente se introduce una prueba o se solicita la práctica de la prueba testimonial. Bueno, o en general de cualquier prueba. Y dijimos, la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, la reforma de la demanda, el descorrimiento de excepciones y, ¿por qué no?, por supuesto, la presentación de una demanda de reconvención. En esos momentos son los que normalmente se introducen los documentos, las pruebas y demás. Sin embargo, puede haber personas que en esos momentos hayan perdido la noción, tenían mucho trabajo, etcétera, o simplemente no sabían de las técnicas de litigación oral y no sabían bien cómo planificar, dejando por fuera documentos. Ahora bien, el título del Facebook Live es, bueno, ¿qué otro momento probatorio podríamos tener para introducir pruebas que se nos quedaron por fuera? Prácticamente ese es el título del Facebook Live. Y como tercer punto, entonces la respuesta sería la práctica de la prueba testimonial. Y ahí fue cuando de la mano del artículo 221 numeral 6 dijimos lo siguiente. Oiga, y muchas gracias, quiero darles las gracias de todo corazón porque veo que están compartiendo el Facebook Live, qué chévere, me alegra muchísimo, saludando a todas las personas que se están conectando. Por favor, compártanlo, denle like, invite a esa persona, taguee a esa persona, dígale, oiga, vea, esta vaina que están diciendo en este momento está súper chévere. Como tercer punto, entonces, ¿cuál es el momento adicional para poder introducir documentos que se nos quedaron por fuera por la razón que sea? Bueno, la prueba testimonial. Y ahí es cuando de la mano del artículo 221, les decía, numeral 6, nos dice, y además a través del testimonio se pueden aportar, pero también se pueden reconocer documentos. Y la pregunta es, ¿y qué requisitos, características tiene esa figura adicional, figura probatoria adicional para introducir nuevos medios de prueba, específicamente el documento? ¿Qué características tiene? Bueno, pues como primera característica, dentro de ese tercer punto, dije, no se requiere de haberlo anunciado previamente. No es cierto, no se dejen comer a cuento. No es cierto que para poder ejecutar ese derecho, porque además es un derecho, para poder ejecutar ese momento probatorio para introducir un nuevo documento, no se requiere que previamente se haya enunciado en la solicitud de la prueba testimonial que vamos a introducir un documento. Y no se necesita, uno, porque el legislador no lo establece, y dos, porque no tiene ningún sentido. Porque si el momento en el que yo plasmo esa solicitud en la demanda o en la contestación es el momento en el que estoy redactando ese texto, pues si yo tuviera desde ese momento ese documento y supiera que lo voy a introducir, pues no necesito echar mano del testigo y digamos que hacer más complejo el aporte de la prueba, cuando justamente yo puedo decir acá capite de pruebas, prueba 22, la que quiero introducir con el documento, con el testigo, un certificado de tradición y libertad, por decir cualquier cosa. Entonces, como no tiene sentido, como no es lógico, y el derecho tiene que ser lógico, y se debe aplicar de forma lógica, pues esa interpretación es inaceptable. Segunda característica de este medio de prueba, o más bien de este nuevo momento procesal, que estamos abordando en el tercer punto. Y dice, oiga, no corresponde a un actuar ilegítimo del abogado, porque es que también he escuchado de personas
de casos que dicen que el juez les regaña y que el juez les echa tremenda vaciada en la audiencia diciéndole que es que eso es un actuar ilegítimo, que es que nosotros estamos siendo deshonestos, que estamos faltando a la lealtad procesal en la buena fe. Un momentico. Discúlpeme, pero el código es muy claro y da un momento probatorio adicional. De hecho, y quiero conectar este punto con otro muy importante, y es que no se trata de si el juez, a ver, pongámoslo en términos como suaves, siempre que se cumplan los requisitos para la introducción del documento a través de esta figura, es decir, a través del testimonio, ese documento se debe, ¿cuál es la palabra? Se debe recibir por parte del juez como prueba. ¿Y por qué? Porque el artículo 29 de la Constitución le dice a usted que usted tiene derecho a aportar pruebas y el código le está dando una nueva forma y un nuevo espacio y un nuevo tiempo y una nueva oportunidad de aportar la prueba. Y si a usted no le permiten introducir esa prueba, le están violando el derecho de defensa, que si se disgregan diferentes derechos, contradicción de la prueba, aporte de prueba, contestar la demanda, ejercer como tal el derecho de defensa. ¿Me entienden? Le estarían violando el derecho de defensa, un derecho que tiene rango constitucional, nada más y nada menos. Fíjense lo importante de lo que estamos hablando. Yo creo que este Facebook Live ya está teniendo pues un tono mucho mayor al que yo le estaba dando en principio, porque no estamos hablando simplemente de hay una posibilidad por ahí de introducir algo, de que no, estamos hablando del derecho de defensa de su cliente. Artículo 29 de la Constitución, que incluso se puede proteger a través de tutela, que corresponde a una figura que en Colombia o que en otros países se llama también acción de amparo y demás, que corresponde a una acción de rango constitucional para proteger derechos de rango constitucional. Pero fíjese que no estamos hablando de un dato menor, estamos hablando de algo bien importante. Estamos hablando de que a usted le están cercenando, en caso de que le estén exigiendo o haciendo esas exigencias, le están cercenando, le están limitando el derecho de defensa, específicamente el derecho de aportar pruebas. Así que importantísimo entender como segundo punto de este tercer punto que no se trata de un actuar ilegítimo, de hecho es un derecho. Es un derecho y el legislador lo estableció y usted puede ejercer ese derecho si cumple los requisitos. Esos requisitos se los enseñamos muy bien a fondo, de forma práctica y de forma bien correcta en nuestro diplomado sobre litigación oral. Tercera consideración en relación con este momento probatorio adicional. Y es que se necesita que el documento tenga relación con el testimonio. Dicho en otros términos, no cualquier documento se puede introducir a través de cualquier testimonio. No es cierto. Esa es una limitación que me parece además obvia y que yo creo que tiene un corte, digamos, adversarial. Normalmente nuestro Código General del Proceso tiene un código principal o un corte principal adversarial. Discúlpeme, un corte inquisitivo, principalmente inquisitivo, pero tiene visos también de lo adversarial, es como un mix. Yo creo que uno de los rasgos o uno de los momentos que dejan ver ese rasgo adversarial es la introducción de documentos, porque eso es típico de un sistema adversarial. Entonces, se necesita, pero para que suceda ese rasgo adversarial, se necesita que el documento tenga relación con el testimonio. No hay de otra. Es decir, si el testigo va a hablar de, por ejemplo, la magnitud del daño y la existencia del daño moral respecto del asunto que se está debatiendo, pues el documento tendrá que ver con eso. Si no tiene nada que ver con el daño moral, si no es una declaración de renta por allá que no tiene nada que ver con el documento, con el testimonio, pues se tendrá que negar, ahora sí, legítimamente, pues la introducción de ese documento y no se estaría violando para nada el derecho de defensa. Y ahí es cuando resulta muy importante, chicos, muy importante el artículo 212. Quiero que vayan al 212 nuevamente del Código General del Proceso Colombiano, por favor. Mire, el Código General del Proceso Colombiano en el 212, que ya lo vimos hace un momento, pero vale la pena retomarlo, le dice, además de que cuando usted exija, o más bien de que para que usted solicite los testimonios y se los practiquen y se los decreten, debe conocer o debe dar a conocer el nombre, domicilio, residencia, y lugar donde puedan ser citados los testigos, también debe enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. Y eso que nuevamente lo traemos a colación es importante por una razón, queridos. Es importante porque eso ya nos da la pista de cuáles son los documentos que se pueden introducir.
Es decir, cuando a mí me dicen es que Juan Pérez viene a testificar acerca de la existencia del cultivo, la extensión del cultivo y la razón por la cual se perdió el cultivo, pues claramente el documento tendrá que tener relación con estos tres puntos. Esa es una pista que le dice a uno como litigante, oiga, si yo voy a hablar de, si el testimonio que yo estoy solicitando de Juan Pérez va a recaer sobre estos tres puntos, el documento tiene que tener esta relación. Y último punto, muy importante, último punto. Bueno, últimos dos puntos. Se necesita autorización del juez. Entonces, habíamos dicho, usted tiene que probar la relación que hay entre el testigo y el testimonio, entre lo que va a decir el testigo y va a decir el testimonio y el documento. Sin eso, no se puede introducir el documento y le estarían restringiendo legítimamente el derecho de introducir el documento, que dijimos es un derecho. Y como cuarto punto, entonces le decía, razón por la cual, y como se necesita una técnica, debe existir autorización por parte del juez. El juez, dicho en otros términos, o la juez, debe validar. ¿Cuál es la palabra? Validar, debe validar que los requisitos establecidos en el código o los implícitos por la naturaleza de la prueba y en coherencia con otros medios de prueba y en general con la concepción del sistema procesal no penal, pues tendrá que determinar si los requisitos se cumplen o no. Si no se cumplen, no le dará autorización. Y si se cumple, le dará la autorización. Algo lógico, pero lo que quiero decir es que como cuarto punto, por muy derecho que sea y que le corresponda a usted, en tanto se hace dentro de la audiencia y el juez o la juez es el coordinador de la audiencia, se necesita de autorización del juez o de la juez, tanto como si se estuviera, por ejemplo, hablando de la técnica del refrescamiento de la memoria. ¿Usted puede refrescar la memoria al testigo? Por supuesto, pero tiene que saber cómo hacerlo. Si no lo hace, no hay refrescamiento de la memoria, no hay autorización. Y a pesar de que usted tiene el derecho tiene que cumplir con unos requisitos mínimos que no afecten lo que hay de fondo en un proceso. Lo que hay de fondo en un proceso es la verdad. Y esa es la razón por la cual se necesitan tantos requisitos. Alguien podrá decir, David, pero ¿por qué es tan cansón? Usted por allá en su libro El arte de litigar establece un montón de requisitos y de técnicas, que además les digo, se ha vendido increíble, ya tenemos versión Ecuador y se ha vendido, pero vea, como pan caliente, ha sido maravilloso, seguramente muchos autores dirán lo mismo de su libro, pero yo me puedo jactar, gracias a Dios, y de decir que este libro ha cambiado la vida de muchas personas. El arte de litigar trae información valiosísima, pero vale decir que creo que en este momento está nuevamente en reimpresión porque está agotado y tenemos por ahí unas pocas unidades. Pero lo que le digo es que a uno le dicen, pero ¿por qué tantos requisitos? Hombre, por una razón básica, porque hay que buscar por un lado la verdad, pero por el otro, porque pueden haber consecuencias muy graves en la vida de una persona y de la vida de su familia cuando se toman decisiones judiciales con base en pruebas mal practicadas. Es decir, que exijamos tantos requisitos se justifica por el hecho de que la vida de una persona y las distintas áreas de la vida de una persona y de su familia pueden tener consecuencias muy graves con una decisión judicial desatinada e injusta. Y esa es la razón por la cual, para evitar esos errores y esas graves consecuencias, nos tenemos que asegurar de que lo que vamos a tomar como decisión, como si fuéramos jueces, pues es la verdad, es realmente lo que sucede, pero eso lo logramos con pruebas bien practicadas y esa es la razón por la cual la prueba testimonial tiene que estar bien practicada. Una prueba testimonial que está mal practicada no puede, en mi sentir, llevar a un convencimiento necesario para tomar una decisión lesiva, no lo puede hacer. Ya vamos terminando porque ya es hora de almuerzo, pero entonces, les decía, la razón por la cual se exige una técnica y un paso a paso, por más de que usted tenga un derecho, es porque lo que se pretende proteger de fondo es la verdad, por un lado, y por el otro lado, la causación de posibles perjuicios importantes. Pues piénselo así, usted tiene un derecho de acción, es decir, de demandar a alguien, de ejecutar, más bien de iniciar una acción, entendida acción, entiéndase acción judicial, claro que usted tiene el derecho. Pero por más derecho que usted tenga, no quiere decir que usted no deba cumplir unos requisitos, por ejemplo, para presentar una demanda, que son los que están contemplados por allá en el artículo, si no estoy mal, 82 o 92, el que corresponde al Código General del Proceso,
que le dice la demanda mínimo debe tener, uno, a quién va dirigido, dos, el lugar de los hechos, tres, a quién está demandando, cuatro, la causa. Pues claro, usted tiene el derecho, pero el derecho está condicionado ¿a qué? Pues a que la otra parte se pueda defender, a que la otra parte, por supuesto, conozca, hablando de la demanda, pues por qué la están demandando, quién la está demandando, cuáles son las pruebas. Bueno, pues en este caso es exactamente lo mismo. Usted quiere aportar una prueba, hágalo en términos correctos, en los términos exigidos para que el grado de convencimiento sea alto. Eso es la razón, por ejemplo, por la que uno, sabiendo de técnicas de litigación oral, puede, por ejemplo, desestimar la práctica de una prueba testimonial. Ahí es cuando uno, cuando aprende de técnicas de litigación oral, sabe cómo contrainterrogar. Ahí es cuando uno, como experto en litigación oral, puede, por ejemplo, saber cómo controvertir una prueba, y no solo la testimonial, sino cualquier otra, o en la contestación de la demanda, o en los demás elementos, o en los demás momentos que dentro del proceso se dé. Ahí es cuando uno entiende la estrategia y sabe cómo defenderse, sabe cómo atacar, sabe cómo solicitar una prueba y cómo practicarla. Porque si usted no sabe de esto, vuelvo y le repito, por más derecho que usted tenga de aportar la prueba y que haga el pataleo del artículo 29, y es que me están violando el derecho de defensa del artículo 29, que tiene a su vez un subderecho que es el de la aportación de la prueba, y usted no me está dejando, le van a decir, sí, amigo, tiene toda la razón, no lo estamos dejando, pero es porque usted no sabe cómo aportarla. Entonces no tiene ningún sentido, y acá viene nuestro último punto, y el último punto consiste en que se requiere la prueba. No tiene ningún sentido que usted sepa cómo se practica la prueba, o más bien que se puede introducir un documento a través del testigo si usted no sabe cuál es la técnica, porque se necesita una técnica. Y si usted no cumple la técnica, lo más probable es que no se introduzca ese documento, y ese momento que era tan preciado, en el que usted podía salvar su caso, en el que usted podía salvar sus honorarios, en el que usted podía salvar a su cliente, pues lo echa a perder nuevamente. Así que no tiene ningún sentido. Y esa es la razón por la cual, y ahí sí, con esto voy cerrando el Facebook Live, diciéndoles que primero hablamos de la importancia de la prueba como elemento importante para una victoria judicial. Segundo, hablamos de cuáles son los momentos típicos para la introducción de un documento o de una prueba, digamos, por llamarlo de alguna forma, y dijimos varios momentos procesales, dijimos, para introducir las pruebas, dijimos la demanda, la contestación, etcétera. Como segundo punto eso, como tercer punto dijimos, y el momento adicional probatorio que corresponde a un derecho condicionado al cumplimiento de una regla es la prueba testimonial, con las características que vimos hace un momento, y que la última característica consiste en que se tiene que tener una técnica. Como cuarto y punto final, quiero hacerle una invitación. Tenemos un diplomado muy poderoso. 19 de septiembre comienza el primer día de ese diplomado, y este diplomado tiene una promesa, o tiene varias promesas muy poderosas. Primero, le vamos a enseñar todo lo que en la universidad no le enseñan respecto de la litigación. Segundo, le vamos a dar un método sencillo, un paso a paso, poderoso, que muy pocas personas conocen, y lo cual le va a dar una ventaja competitiva para que usted comience a litigar a otro nivel. Y tercero, por cuenta de esto, personas que tal vez no están teniendo los resultados que están teniendo o que quieren tener económicamente, personas que quisieran saltar al litigio pero que tienen miedo, personas que, por ejemplo, están en el litigio pero quisieran llevar su carrera a otro nivel. Todas esas personas, todas estas promesas las vamos a cumplir, los vamos a poner a litigar a otro nivel. Definitivamente va a haber un antes y un después en su carrera. Este diplomado no solo transforma abogados, sino que transforma vidas, porque yo le puedo decir algo, y con mucha confianza y mucho respeto por su dinero, por usted, por su esfuerzo, por su tiempo. Su familia se va a ver beneficiada, usted se va a ver beneficiado. Cuando usted conoce esto, definitivamente la probabilidad de victoria aumenta considerablemente. Eso quiere decir que su economía en un tiempo se va a ver definitivamente beneficiada, va a dejar tanto miedo, va a asumir casos grandes. Para tener grandes resultados hay que asumir casos grandes, hay que estar bien preparado, pero si no está bien preparado, grave. Empezamos el 19 de septiembre, véngase para este diplomado, en serio que cambia vidas. Le doy mi palabra que si usted se pone las pilas, se pone la 10, muchas cosas en su litigio comienzan a cambiar desde la primera clase del diplomado hasta la última, con resultados increíbles, 60 horas teóricas y 60 prácticas, 60 horas prácticas.
Dígame en qué lado le enseñan la práctica. En ninguno. Por eso en la Escuela Internacional de Formación Jurídica decidimos crear el Diplomado en Técnicas Internacionales de Litigación Oral en Asuntos No Penales. ¿Personas de otros países pueden participar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, personas, nosotros tenemos estudiantes de Panamá, de México, de Ecuador, de Costa Rica, de Perú, de España incluso. Así que es el momento en el que usted se inscriba, porque definitivamente si quiere cerrar el año en grande, a lo alto, es el momento en que usted haga esta inversión. Si quieren la información, escriban por favor en este momento ahí en el chat, escriba quiero información, escriba así, quiero información. Y nosotros le vamos a pasar el número de WhatsApp. De hecho, ¿sabe qué? Voy a hacerlo de una vez. Voy a poner el número de WhatsApp o lo voy a dar de una vez acá para que por favor lo apunten. Es más 57, que es nuestro código en Colombia del país, más 57, 314, 476-1966, 476-1966, 314-476-1966. Y lo que voy a hacer en este momento es que voy a poner el código QR en pantalla para que ustedes puedan efectivamente escanearlo y tal vez no que tengan que digitar el número ni nada de eso porque eso es muy cansón, pero ya lo vamos a poner acá en pantalla. Oiga, si tienen alguna pregunta, inquietud de este tema, de lo que hablamos hoy o del diplomado, pues lo escríbalo ahí. Pero le digo, bueno, no sé si dije esto, en asocio con Legis estamos haciendo el diplomado, es decir, vamos, ya el diplomado está a otro nivel, ¿listo? El diplomado ya está a otro nivel. Entonces, ya les voy a poner el código, pero acá tengo que ajustar unas cositas internamente. Mientras tanto, voy a ver qué comentarios hay acá en Zoom o en Facebook. Vamos a ver qué comentarios hay. Darlington Palacios dice quiere información, Amparo Peña dice que también, Beto Rodríguez dice que también, acá están, por acá están, bueno, etiquetando a otras personas, es espontánea se supone, Eduardo Recurso está negado a una prueba incluso, bueno, acá hay varios comentarios. Oiga, bueno, gente participando un montón. Listo. Ya me apareció esto en pantalla. Discúlpenme un poquito el delay ahí, pero ya tenemos la información acá para que ustedes la puedan, tener ahí a la vista. Ya se las voy a poner en pantalla en este momento. Denme un segundito que ya la estoy poniendo acá y ya la pongo en pantalla el código QR para que ustedes puedan escanearlo y les quede mucho más fácil. Ahora sí, ahí aparece en pantalla el código. Mientras tanto voy a leerlos, vamos a ver si hay preguntas por parte de ustedes. Fabián Villota dice definitivamente es a otro nivel, porque él hace parte de nuestro diplomado. Diego González dice quiero información. Darlington Palacios dice quiero información. Bueno, chicos, ahí está el código QR, lo estoy dejando por varios segundos para que ustedes puedan definitivamente tener esta posibilidad de hacer parte de esta comunidad. Nuestra comunidad es como ninguna otra. Mire, muchas personas le pueden enseñar, pueden incluso comprar mi libro y enseñarlo, pero nunca se lo van a enseñar como nosotros se lo enseñamos. Esta es una posibilidad imperdible. Bueno, chicos, de esta forma cierro una hora hablando. Y además esta noche tenemos clase del diplomado y ya creo que es suficiente, más que suficiente. Yo quiero agradecerles un montón a todas las personas que estuvieron acá conectadas. Quiero decirles que vamos a retomar esta muy buena costumbre de los Facebook Live. Estuve perdido por un ratico porque estaba escribiendo el libro, porque estaba escribiendo el segundo libro, porque estaba haciendo un montón de cosas, pero ya estamos en línea con ustedes. Les mando un abrazo gigante.
Recuerden darle like, recuerden compartir. Si usted es la primera vez que ve este video, bueno, suscríbase a nuestro canal y compártalo con su gente. Les mando un abrazo gigante y nos vemos pronto.